Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecosalud, del programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña Viviana Menéndez, que es licenciada en Tecnología de los Alimentos. ¿Cómo estás, Vivi? Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Por favor. Y vamos a hablar de los alimentos, y es prevención en salud, básicamente. ¿Cuál es el rol que tiene un licenciado en Tecnología de los Alimentos? Los licenciados y licenciadas en Tecnología de los Alimentos somos agentes de salud en general. Entonces, lo que eso significa es que tenemos la capacidad de controlar los alimentos y de garantizar su inocuidad y la seguridad de los alimentos en toda la cadena agroalimentaria. ¿Sí? Es todo el proceso, desde que se producen en la producción primaria hasta que los consumimos. En ese proceso hay todo un seguimiento. Hay todo un seguimiento, a eso se le denomina cadena agroalimentaria o cadena de valor también. Sí. Y en ese proceso lo que sucede es que actuamos diferentes actores, ¿no? Formamos parte de esa cadena distintos actores. En general, la mayoría de las personas o de los actores somos manipuladores de alimentos y consumidores de alimentos, claro, ¿no? De alguna manera. Después en todo el proceso de producción hay diferentes etapas de control y diferentes profesionales que se ocupan de ese control. ¿Y siempre es necesario desde el comienzo del proyecto? ¿Desde en general, sí. Lo más recomendable siempre que estén el productor, el elaborador, el fraccionador, cualquier persona que manipule alimentos tenga un asesoramiento o por lo menos mínimo una capacitación, ¿no? A veces es la parte más compleja porque, por ejemplo, lo que sucede en estas épocas que a veces la situación económica no es tan, no nos acompaña tanto, hay mucha gente que para apoyar su trabajo o su proyecto, o si se queda sin trabajo, lo que empiezan a hacer es elaborar alimentos, ¿no? Claro. Entonces, cuando empieza a pasar eso, hay más productos a la venta, pero quizás no tan seguros, claro, o que no tienen los procesos de control que necesitamos. Porque ¿qué puede pasar en esa cadena si llega un alimento y que no es apto para el consumo? ¿Qué puede suceder en ese proceso? En ese proceso. Lo que sucede es que un alimento puede provocar una enfermedad transmitida por alimentos o también puede estar contaminado. Si un alimento está contaminado, puede ser a través de algún contaminante o algún peligro, le decimos nosotros en la jerga de alimentos. Son peligros que pueden ser físicos, químicos o biológicos. Obviamente los biológicos son los más complejos y los más peligrosos, porque en general son los que no vamos a poder ver, ¿no? Claro. Son los que vienen con las bacterias o con los microorganismos, que son invisibles, que probablemente no le hagan nada al alimento y nosotros no lo podamos ver, y vamos a consumir ese alimento y nos va a provocar un daño al consumirlo. Eso es lo contrario de inocuidad, ¿no? Eso es cuando un alimento no es apto, tiene estas características. Si un alimento es apto o es inocuo, es justamente lo contrario. Es un alimento que al ingerirlo no nos provoca ningún tipo de daño en el consumo, ¿no? Claro. Y eso es lo que buscamos todo el tiempo. Y el rol que tenemos también nosotros los licenciados o también otras profesiones, por ejemplo los veterinarios, los ingenieros agrónomos, por esto que decía que es toda una cadena. Toda una cadena, ¿no? Claro. Entonces hay que pensar esto. Yo siempre digo que el producto o la materia prima que nosotros usemos, si es de calidad y si es inocua y si es seguro, obviamente el producto final, en el caso de haya una materia prima y se transforme en un producto final, por ejemplo, pensemos en la leche, a un queso, ese proceso que se produce está acompañado por un montón de actores, por un montón de intermediarios, claro, porque en el medio está la logística del camión que lleva la leche de un lugar al otro. No el tambo, después traslado, después esa fábrica, ¿no? Es todo un recorrido que se hace. Ese es el recorrido y eso es la cadena agroalimentaria, ¿sí? Es el recorrido o el trayecto que hacen los alimentos desde que se producen, o sea, desde que se producen hasta que se consumen. Claro. Del campo a la mesa, lo que se conoce, ¿no? Como del campo a la mesa. Entonces, en todo ese proceso es necesario que se realicen controles y en general, a través de esos controles, lo hacemos con las buenas prácticas, con la implementación de las buenas prácticas. Las buenas prácticas están vinculadas a, depende si es la producción primaria, si es agrícola o si es pecuaria, y después la parte de buenas prácticas de manufactura, que están vinculadas a todas las partes de los procesos
de la elaboración. Claro. Está todo ¿no? nomenclado, o sea, hay todo para seguir un reglamento. Todo, bueno, eso es en base, nosotros en Argentina nos regimos por el Código Alimentario Argentino, que es la Biblia de los alimentos, digamos, y es una forma en la que todos los municipios y todos los organismos que controlan alimentos tienen como una guía, ¿no? Como claro. es un espacio. Lo que sí siempre está bueno que la gente sepa es que el Código Alimentario Argentino es positivo. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo lo que está escrito ahí es lo que se puede hacer. Lo que no está escrito, claro. no. Está prohibido, ¿sí? Nosotros porque nos manejamos con estas leyes, a nivel internacional está el Códex Alimentarios y después cada país tiene su propia reglamentación. Sí. Y es súper importante. Y después, a su vez, a eso, a nivel país, nos manejamos federalmente, ¿sí? Eso significa que cada provincia y por ende cada municipio tiene sus propias internas, que le llamamos ordenanzas. Entonces, bien, es importante que también para el control de los alimentos se conozcan las ordenanzas de la localidad, por ejemplo. Claro. En este caso, vos sos de Tandil, querés elaborar un producto y querés desarrollar tu establecimiento. Bueno, lo primero que tenés que hacer es investigar si en el lugar se puede poner o no ese tipo de establecimiento. Eso es súper importante. Por eso esto de, al menos inicialmente, tener algo de conocimiento de lo que estás por hacer, de la importancia que tiene si el alimento es de alto riesgo o de bajo riesgo, eso es súper importante. El concepto es lo que nos enseñaron en la secundaria, perecedero o no perecedero, es lo mismo, ¿no? Alto y bajo riesgo. Los de bajo riesgo son, por ejemplo, los panes, las galletitas, los alimentos que son un poquito más secos, sí, ¿no? Que se pueden mantener a temperatura ambiente, que los podemos tener en casa y nomás. Y los de alto riesgo obviamente son aquellos que necesitan un poco más de cuidados, claro, ¿sí? Refrigeración o cuidados más grandes porque son más peligrosos de contaminarse. Claro. ¿Sí? Y en esto pensaba lo que decías, Vivi, que esto de la información y capacitación ya es prevención. Sí, tal cual. Tal cual. Ya es una instancia de prevención. Sí. Yo creo que la prevención tiene que estar dentro de todo, de toda la cadena y de todo el proceso. Sí. Siempre digo que me dedico a hacer prevención. A nosotros en la Facu nos enseñan a decirle al productor, al elaborador, al manipulador que lo que está mal, ¿no? Y hay veces que lo que uno tiene que hacer es educar y es acompañar, es enseñarle al otro lo que no se sabe. Claro. Pasa, y creo que nos pasa a todos los profesionales, que es como uno tiene toda la información tan, no sé cómo decirlo, como tan adentro, tan metida, ¿viste? Como que tenés toda la data, a veces decís, che, pero esto es una pavada, ¿no? Y en realidad a veces no es una pavada para mí, que lo veo a diario y que es algo íntegro de mi profesión. Te debe pasar a vos lo mismo, que si vos me hablas de comunicación, exacto, capaz que yo hay algo que no sé, ¿no? Pero en el caso entonces, es algo que no se me ocurrió, algo que no lo pensé, exacto. No creía que podía llegar a tener consecuencias. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, en relación a lo que me preguntabas, es esto, es cuidar un poco, o sea, tener conocimiento de las herramientas de control, ¿sí? Conocer las buenas prácticas. Para las personas que elaboran en su casa, las 5 claves de la inocuidad de la FAO son como lo más importante, justamente son 5 claves de la inocuidad alimentaria que acompañan a aprender y a saber qué cuidados tener al momento de elaborar o manipular alimentos. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? Tenemos el consumo de alimentos y aguas seguros, ¿sí? Que sepamos de dónde provienen por lo menos. Sí. Y siempre importante, yo creo que al menos vengan de un establecimiento habilitado, como mínimo, ¿no? Después, todo lo que está vinculado a la higiene y la sanitización, perdón, al lavado de manos, toda la parte de limpieza. Después, temperaturas seguras, que es tener conciencia de cuáles son las temperaturas más peligrosas para que los alimentos se puedan contaminar más fácilmente o no. Claro. Después tenemos la cocción completa, y no sé si dije las 5. Me parece que me falta una. Ya va a aparecer. Bueno, ya va a aparecer, pero creo que dije las 5. Así que esas son como las herramientas más concretas que tenemos. Es la base. A nivel para todo el mundo.
Claro. ¿no? Que llegue a todo el mundo. Cada una, obviamente, de esas está expresada también y desarrollada y tiene toda esa información. Y cuando uno hace el curso de manipulador de alimentos, ahí también se encuentra con toda esa información. ¿Sí? Y tiene que ver con es salud pública. Es salud pública. Porque cuando uno va a comercializar un alimento y si no es apto, estas consecuencias que se pueden dar, ¿no? Sí. Hay varias cuestiones. Tenemos la parte de que un alimento puede provocar una enfermedad transmitida por alimentos, ¿sí? Esto significa que es una enfermedad que sucede porque una persona consume agua o un alimento contaminado. El alimento es el vehículo, ¿sí? de ese microorganismo. Las enfermedades transmitidas por alimentos pueden ser de distintos tipos, pueden ser bacterianas, parasitarias o virales, ¿sí? Depende del tipo de agente que lo genere. Claro. Después tienen un montón de cuestiones como alimentos asociados o no sé, por ejemplo, estamos acostumbrados a escuchar salmonela y que está vinculada al huevo, síndrome urémico hemolítico que está vinculado a la carne. Bueno, triquinosis, por ejemplo, en esta época de invierno con las carneadas y demás. Exacto. Siempre hay un alimento asociado a una enfermedad que tiene ciertas características concretas, ¿sí? Obviamente eso es bien de salud pública y el problema más grave que tenemos a nivel mundial es que en general las enfermedades transmitidas por alimentos pasan como medio de largo. No siempre identificamos que nos pasó algo con un alimento o un alimento nos hizo mal, ¿no? Entonces a veces es eso, es el desconocimiento o el comprar un alimento o no sé, justo nombraste esto de las carneadas y decir, bueno, viene el tío que me trajo un chorizo que hizo con los amigos en el campo y no sabes si le hizo el análisis de triquinosis. Además porque es accesible, ¿no? Hablando de gente de Funtala o de bromatología, son estudios y análisis que están al alcance. Sí, tal cual. Pero a veces es el mismo desconocimiento. Obviamente los profesionales nos ocupamos de eso, ¿no? De contarle a las personas, de enseñar, de explicar lo que suele pasar. Como decías vos, ¿qué pasa si un alimento no es apto? Nos puede enfermar. Que enfermarnos o nos puede intoxicar, ¿no? Que es lo mínimo. También existen enfermedades que son muy graves y muy complejas que llegan a la muerte, ¿no? Entre las más complejas siempre está el síndrome urémico hemolítico porque afecta a niños menores de 5 años y encima somos un país endémico. Endémico. Además del consumo de la carne, que igual lo podemos discutir, ¿no? Como no es solo la carne, hay un montón de cuestiones estudiadas, terrible, digamos, si uno se pone a pensar que no es solo la carne, sino es la verdura mal lavada, alimentos sin pasteurizar, hay un montón de condiciones o de alimentos asociados a esa bacteria que llega a la persona y le hace un daño. Un daño, claro. Después también hay cuestiones que tienen que ver con las enfermedades transmitidas por alimentos, que va a depender de la concentración de ese microorganismo en el alimento, de la propia salud de quien consume ese alimento. No es lo mismo, no sé, una persona embarazada que una persona con alguna insuficiencia en particular, que una persona sana, ¿no? Como hay un montón de cuestiones también vinculadas a que no es la enfermedad transmitida por alimentos no suele pasar tan a menudo. En realidad sí, pero esto que dije, ¿no? Como que no suele considerarse, a no ser que sea algo muy concreto. La triquinosis tiene una sintomatología muy particular, por ejemplo. Entonces, uno puede identificar, pero ya a veces puede llegar a ser medio tarde. Claro. ¿No? Entonces, hay todo un registro, hay registros de enfermedades a nivel obligatorio, hay cuestiones que están estudiadas desde hace muchos años, ya es también un rubro en el que ya no me meto porque sería más médico, ¿sí? Pero sí, hay enfermedades que son que son obligatorias de declarar. Y siempre tienen un alimento asociado. A veces es muy difícil llegar a ese alimento asociado. Lo que nos pasa siempre, ¿no? Estuvimos un poco descompuestos y decimos, bueno, debo haber comido algo que me cayó mal. Claro. No entras en detalle, ¿no? Como no te pones a pensar, che, lo que compré, ¿en dónde lo compré? ¿Qué característica tenía el lugar en que lo compré? Íbamos a esto de los establecimientos y pienso, ¿qué vemos cuando vamos a comprar? Primero tenemos que saber qué mirar, ¿no? Como es re importante. Si yo voy a un establecimiento y no sé qué mirar, no sirve mucho, ¿no?
La limpieza, Sí. el orden, ¿no? Si la persona que te está atendiendo tiene la ropa limpia o no. Eso es un índice La limpieza es fundamental. básico. La limpieza y el lavado de manos es como lo que nos salva, ¿no? Lo que salva al mundo. De hecho, con el COVID lo vimos. Tal cual. Y por suerte. Para nosotros fue como la propuesta del lavado de manos y que la gente tome conciencia, ¿no? Después también sucede que hay mucha gente que obviamente hay condiciones, ¿no? Que suelen pasar, pero que hay que evitarlas. ¿Sí? Porque justamente lo que pasa con las enfermedades transmitidas por alimentos es que si aplicamos buenas prácticas, si aplicamos las 5 claves de la inocuidad, si tenemos recaudos y buenos hábitos, podemos prevenirlas totalmente. Claro. Esa es la parte positiva de todo esto, ¿no? Que es, bueno, la prevención. La prevención es con conocimiento, con acceso a la información. Además que son acciones al alcance. Y hábitos. Eso, claro. Hábitos. Porque hay veces que estamos acostumbrados a que hay algunas cosas que pasan, ¿no? Porque esto, yo veo todo el tiempo mucha gente ahora que las uñas largas están re de moda y hay gente que está a la venta de alimentos con las uñas largas. Eso en alimentos no está permitido, por código alimentario no está permitido. Mirá. Y sin embargo pasa, ¿no? Lo mismo que un elaborador con aritos, ¿no? Es peligroso, eso puede traer un contaminante al alimento y a veces no somos conscientes de eso. Lo mismo pasa con los guantes. Los guantes generan una falsa sensación de seguridad, ¿no? Entonces, de limpieza también, ¿no? Como dice, bueno, tengo guantes, soy súper poderoso porque la gente hace de todo con los guantes. Sí. Pero así como te dan, no sé, voy a decir un pedacito de pollo, o te ponen en una bolsita algún alimento y con esa misma mano te cobran. Y con esa misma mano vuelven al mostrador y sacan... Claro. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa ahí? Si vos haces un análisis, un hisopado de manos en el guante y una mano de una persona que se lava la mano porque siente suciedad, probablemente el del guante esté un poco peor que el de la mano. Claro. Y volvemos al lavado de manos. El lavado de manos es fundamental. Es súper importante porque evita que los microorganismos lleguen a los alimentos. Esa es una, ¿no? Como, bueno, esto, tener buenos hábitos desde, no sé, por ejemplo, estornudar, tocarnos todo el tiempo el pelo, la nariz. Tenemos muchos microorganismos. Ya de por sí, nosotros como seres humanos tenemos microorganismos propios, ¿no? Claro. Nuestra propia flora, digamos, bacteriana. Y en base a eso también es un poco cómo puede afectar, ¿sí? Y después, volviendo un poco a lo anterior, que dijimos es... Si yo estoy viendo en un establecimiento que está habilitado, porque cuando está habilitado hay una oblea, hay un certificado, claro. Hay algo que nos dice que ese lugar está habilitado, ¿sí? Eso ya me genera seguridad, porque hay un control desde la bromatología local, desde a nivel nacional, ¿no? Como hay un control de ese lugar. Hay alguien que vino, lo inspeccionó, lo auditó y dijo, está bien para esta actividad, para este rubro, ¿sí? Eso es un indicio. El otro indicio es el orden y la limpieza. Yo siempre digo las rejillas y la indumentaria de la persona que nos está atendiendo. Eso da información. Claro. Entonces, cuando somos consumidores, yo también soy consumidora, y uno va a elegir también eso, ¿no? En base a, si vos vas a un lugar y ya sentís un olor raro, o vas a un lugar y no hay tanta limpieza, y bueno, ya no sé si volvés a ese lugar, ¿no? Uno va buscando también un poco eso. Y sobre todo ver los hábitos de la persona que te está atendiendo, ¿no? Vivi, ¿qué pasa con esto de la contaminación cruzada en alimentos, específicamente para personas con celiaquía, por ejemplo? ¿Por qué tienen que tener un lugar específico y evitar esta contaminación? El gluten es un peligro químico, ¿sí? Esto es un poco lo que decía hoy, que es tenemos distintos contaminantes que pueden afectar a las personas según su condición. Sí. En este caso, el gluten le va a afectar, o sea, una contaminación con gluten le va a afectar a una persona celíaca, no a una persona que no tiene la misma condición, claro. ¿Sí? Entonces, es súper importante contemplar que cuando uno va a tener un establecimiento o va a habilitar un establecimiento, primero saber si quiere que sea mixto o solo libre de gluten. La recomendación siempre va a ser tratar de hacer todo libre de gluten y es menos peligrosa
la contaminación. Claro. ¿Sí? Pero si vos tenés un establecimiento en el que elaborás alimentos de gluten y, con gluten Sí. o convencionales y alimentos sin gluten, tenés que tener muchos más recaudos porque la contaminación es más peligrosa. Claro. Por ejemplo, no sé, usar distintos tipos de instrumentos o de utensilios de cocina, Claro. ¿sí? Ollas tener distintas, todo distinto, claro. siempre bien identificado, si es posible en lugares aparte, ¿no? Obviamente si está más cerrado y está aparte, mucho mejor, ¿no? O sea, y menos un poco riesgos. menos riesgos. Y eso, justo iba a decir eso, como para ir como cerrando la idea general, ¿no? La prevención es justamente eso, trabajar en pos de que no suceda, Claro. ¿no? Es un poco pensar desde ese lugar, es todo lo que yo pueda hacer para evitar ese riesgo, para evitar esa contaminación, para evitar la contaminación cruzada en este caso. Sí. Todo está en mis manos. Yo como manipulador, yo como elaborador, tengo la capacidad, si tengo el conocimiento, de tener herramientas de control que son todas preventivas. Es un poco lo que dije recién de las enfermedades transmitidas por alimentos. Todas se pueden prevenir. Exacto. Entonces, lo fundamental es eso, el conocimiento, la capacitación, el preguntar, asesorarse, ¿no? Como tener ese acompañamiento, porque justamente lo que decíamos hoy era, hay veces que uno no sabe. Bueno, si no sabes, preguntá. Y quédate con la tranquilidad de que lo que vas a elaborar y lo que le estás brindando al consumidor es algo seguro e inocuo. Porque ahí hay una diferencia grande también. Claro. Y cualquier cosa que te consulte. Bueno, también, sí, claro. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Viviana Menéndez, licenciada en Tecnología de los Alimentos. Nosotros nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.